Antes de iniciar con el video, me gustaría que te suscribas al canal de Relatos Ocultos en el Tiempo. Un canal que va comenzando y esperamos poder ayudarlo a llegar a los 1000 suscriptores, quien cuenta con historias bastante interesantes, desde traileros, exmilitares y relatos en la carretera. Abajo en la descripción encontrarás el link de su canal. Muchas gracias por tu atención. La historia que les voy a contar no es muy grata, pero me parece que es bueno que la gente conozca que existe este tipo de personas, de forma que podamos prevenir que nos pasen situaciones horribles como la que tuve que sufrir. Me casé muy joven. Debo decir que estaba muy enamorada de mi novio, que aunque tenía costumbres medio raras, pues no pude pensar más en que solamente eran excentricidades que seguramente se le iban a ir quitando con el tiempo. De forma que, en cuanto comenzamos a vivir juntos y me dijo que quería empezar a tener hijos, no le vi nada de malo. Durante la intimidad que tuvimos para conseguirlos, se puso a hacer cosas algo extrañas, como comprar sábanas con pentagramas y cosas por el estilo. Pero él siempre había sido así, de manera que no me extrañó demasiado que llevara ese tipo de fantasías a la cama. Avanzó el tiempo y quedé embarazada. Él enseguida me dijo que era la mejor cosa que le había pasado en la vida, y se veía tan auténticamente contento que mi corazón no podía más de alegría. Tuve a mi bebé. Lo comencé a cuidar de la mejor forma que podía. No teníamos mucho, pero al menos era suficiente como para vivir de forma digna. Pasaron los primeros meses de forma muy alegre, pero me extrañó que mi esposo comenzara a ponerse cada vez más nervioso. Pensé que era por la carga que tenía en el trabajo, así que no quise presionarlo. Me sorprendió un día que quiso que tuviéramos una cena romántica. Compró vino, comimos una pasta que él preparó, y aunque yo sí tenía ganas de algo sexy al principio, conforme pasó el tiempo, me empecé a sentir somnolienta. De manera que nos fuimos a dormir temprano, o al menos eso creí yo. Estaba bastante relajada, soñando con cosas lindas, cuando sentí que algo me sacaba de ese sueño. Era mi abuelita, que había muerto 2 años antes, que me decía: «Mija, tienes que despertar ya». Lo hacía de forma tan angustiada que enseguida me desperté toda asustada. Me sentía mal, como mareada, pero había podido recuperar mi conciencia. Pude notar que mi marido no se encontraba a mi lado, de forma que me levanté de la cama con trabajo. Las piernas no me respondían bien. Caminé unos pocos pasos y muy pesados, y pude ver a mi esposo en el centro de la sala, con toda su parafernalia ocultista y nuestro bebé en medio de todo, velas negras prendidas y demás. No entendía bien qué estaba haciendo, pero cuando escuché: «A cambio, te doy a mi primer hijo», algo dentro de mí ardió en llamas. Supongo que es verdad lo que dicen de las madres. Podemos hacer hasta lo imposible si vemos que nuestros bebés se encuentran en peligro. No sé de dónde saqué fuerzas o conciencia, pero el escuchar eso, ver que mi marido dirigía una daga al estómago de mi hijo y que éste comenzaba a llorar,
hizo que se me quitara el efecto del estupefaciente que seguramente me había dado el fulano este. Brinqué como una fiera sobre él. Lo tumbé en el acto. Recuerdo que estaba como loca. Aprovechando que estaba en el suelo, pataleando porque accidentalmente se había herido el brazo con la daga, tomé a mi bebé y salí de la casa corriendo encuerada, gritando como demente que quería arrebatarle la vida a mi bebé. En poco tiempo, una de las vecinas ya había llamado a la policía, y supongo que por lo delicado del caso, acudieron inmediatamente. Pronto yo estaba bajo el cuidado de paramédicos que medían mis signos y los de mi bebé. A mi esposo se lo llevaron en una patrulla mientras me mentaba la madre, diciendo que era una maldita bastarda que no le había dejado subir en el rango de su secta. Todo pasó tan rápido. Lo enjuiciaron, pero como no había muchas pruebas y yo estaba muy exhortada cuando pasó eso, no lo encarcelaron. Además, ciertamente su secta le consiguió muy buenos abogados, que lo dejaron regresar a su casa en menos de 15 días. Por supuesto, para ese momento yo ya me encontraba muy lejos de él, y aunque de cuando en cuando tengo la sensación de que alguien me sigue por la calle, trato de mantenerme tranquila. Sé que no importa lo que pase, yo podré protegernos de cualquier cosa. Muy buenas noches. Mi historia inicia cuando tenía 15 años y por medio de unos amigos decidí unirme a una secta donde adorábamos a distintos demonios. Sé que quizá no es el movimiento más inteligente que pude haber realizado, pero a tan corta edad y con una familia disfuncional detrás, lo que buscas es que la gente te acepte, y estas sectas precisamente están detrás de personas como yo. Éramos un grupo que nos tomábamos en serio todas las cosas, tanto que desde que me uní me exigían leer y memorizar los diferentes grimorios. Nos estábamos preparando para hacer una invocación de verdad fregona que pudiera sacar al grupo de las sombras y volvernos una fuerza poderosa en el mundo. Avanzaron los días. Cada vez sentíamos que teníamos más control sobre las cosas que íbamos a hacer para lograr invocar a Satanás y pedirle que nos hiciera reyes en el mundo terrenal a cambio de lo que quisiera. Pasó aproximadamente un año en el que nos preparábamos física y mentalmente para la tarea pesada que sería invocar a uno de los seres más fuertes de este plano. Éramos 13 personas las indicadas para llevar a cabo el ritual. Con cuidado elegimos las mejores fechas. Teníamos listos a los animales para sacrificios, e incluso a uno de nosotros. Así de locos estábamos, el cual aceptó ser la ofrenda humana que una invocación de ese calibre podía exigir. Llegó la noche de luna llena en que comenzaríamos la faena. Desde días antes nos preparábamos con ayunos y abstinencia para encontrarnos en las mejores condiciones espirituales para el encuentro. Llegada la hora nos desnudamos alrededor de un círculo con varios símbolos, trazados con la sangre de los animales. Mi amigo, el que era el voluntario para el sacrificio, se colocó en el medio. El maestro comenzaba a dar vueltas a nuestro alrededor mientras recitaba los cánticos necesarios
para llamar la atención de Belcebú a nuestra pequeña petición. Después de la primera ronda de rezos, pudimos notar cómo se enrarecía el ambiente. El aire se helaba y comenzamos a escuchar voces de ultratumba canturreando nuestras mismas palabras, como repitiendo el tono con burla. Seguramente el ritual comenzaba a funcionar. Luego, al comenzar a sacrificar a los animales, pudimos notar que los seres se empezaban a manifestar. Cosas se caían alrededor de nosotros. Las luces de las velas comenzaban a apagarse y prenderse de forma aleatoria. Pudimos sentir cómo esos entes me tocaban las partes nobles, encendiendo deseos impuros en mi carne débil. Cuando llegó el punto máximo del ritual, donde se supone que sacrificarían a mi amigo, el maestro comenzó a retorcerse con dolor, como si algo le estuviera perforando por dentro. Sus gritos poco a poco se convirtieron en palabras guturales que nos amenazaron. Decían que si creíamos que podrían invocar al rey de los Avernos con tan poca cosa, estábamos muy equivocados y pagaríamos por ello un buen precio. Enseguida el maestro comenzó a lanzar tajos de forma demencial en la dirección de todos los presentes, alcanzando a algunos con la piel desnuda, que recibieron las cuchilladas como si nada. Una y otra vez el maestro lanzaba la punta al abdomen de tal o cual participante, para luego sacarlo a borbotones de sangre y con risa demencial continuar con el siguiente. Todos nos encontrábamos en una especie de trance del que no podíamos salir, de forma que éramos presa fácil para ese ser. Antes de que me tocara el turno a mí, pude moverme. Fue un instante en el que quizá el maestro estaba tan concentrado en uno de los otros que no notó mi presencia. Pero lo aproveché para alejarme con cuidado, dando pasos pequeños para evitar que él notara mis intenciones. Lo intenté, pero no pude encontrar mis ropas normales, tampoco la túnica que nos habían puesto de forma inicial. No se veían por ningún lado tampoco. Pero lo que podía ver entre las sombras eran las formas de demonios bailando alrededor del círculo de personas. Me fui sin ropa tan lejos como pude. Corrí entre árboles, piedras, tanto las plantas como el ambiente, hasta que llegué a una carretera. Ahí continué mi loca carrera, hasta que las autoridades me agarraron por exposición indecente y me mandaron a la cárcel. No creyeron mi historia, así que se me procesó por diferentes delitos menores, y en poco tiempo mis padres ya estaban yendo por mí a la comisaría para regresar a casa. Me avergüenza decir que no pude ayudar a mi amigo, pero no tenía forma de saber cómo hacerlo. No supe nada más de la secta. Sin embargo, unos meses después leí en un título de nota roja que habían encontrado los cuerpos de 12 personas en una finca abandonada, con supuestos símbolos satánicos alrededor. Eso hizo que por fin pudiera dormir tranquilo, al enterarme de que incluso el maestro estaba muerto ahora. Si bien aún le temo a la oscuridad, al menos ya sé que de los vivos no debo temer que se sepa mi secreto, pues esta historia pasó hace unos 20 años. Muchas gracias por escuchar.
quiero contarles un relato que me sucedió hace relativamente poco. En mi adolescencia, no me reunía con las mejores personas. Muchas veces mis amistades me dirigieron a puntos peligrosos. Una de ellas, mi novia, a los 16 años, hizo que me uniera a su secta de adoradores de demonios. Como todo muchacho lujurioso, se me hizo fácil hacerle caso para estar más tiempo con ella, cosa de la que me arrepiento hasta la fecha. Al principio, las reuniones de su secta eran muy tranquilas, incluso aburridas. Nos la pasábamos leyendo documentos donde podías ver los nombres de los demonios, sus elementos favoritos, los símbolos con los que los podías convocar. Una serie de datos para que, con el tiempo, los pudieras memorizar para prepararte para los rituales más avanzados. Conforme pasó el tiempo, tanto yo como ella avanzamos en las filas de la secta, de manera que se me comenzaron a exigir más cosas, como traer sacrificios animales, preparar los símbolos complicados que había que colocar en el suelo, atraer a nuevos miembros, conseguir los ingredientes más delicados, como partes de cadáveres y otras cosas similares. Todo se me hacía algo muy normal. Debo decir que eso fue gracias a la influencia del líder, el maestro Alastor, como se hacía llamar, que de a poco te iba trabajando para que lo consideraras la figura que tenía la verdad del mundo. Cumplimos con todos sus caprichos. Si quería acostarse con mi novia, conmigo, con los dos o con más miembros del grupo, no teníamos que tener problemas porque creíamos que él nos iba a conducir a lo que quisiéramos una vez que los demonios nos concedieran nuestros deseos. A decir de Alastor, a él ya le habían dado grandes dones. Solamente le faltaba tener un grupo para ciertos rituales que se tenían que realizar. Como les comenté, las cosas iban de menos a más, muy lentamente, de forma que te sintieras comprometido con él y con el resto de la secta a cumplir las demandas cada vez más locas. Para mí el colmo llegó cuando nos pidió los restos de algún bebé que las personas hubieran dejado abandonado. Por ejemplo, los desechos de legrado servían. Me negué a ir a las clínicas especializadas en eso para recoger los pedazos. Simplemente era demasiado. Ante eso, mi novia, de la forma más amena y por ello aterradora, sugirió que quizá podría embarazarla para luego ofrecer a ese producto para sacrificios. Quería llamarla demente en ese mismo instante, pero no podía decirlo en medio de las instalaciones de la secta, que era donde ahora vivíamos. Evidentemente, el tono de nuestra relación se enfrió por completo luego de eso. Y sabiendo sus planes, me quise apartar por completo del aspecto de la intimidad de nuestro amor, para evitar que continuara con sus planes macabros. Debo admitir que mi corazón saltaba cada vez que la veía, pero no podía conciliar su rostro hermoso y amable con la mente perturbada que lo habitaba. Planeé mi escape antes de que fuera demasiado tarde. Comencé a reunir en una mochila discreta algunas de mis pertenencias, solo las suficientes como para vestirme un día o dos después de que saliera de las instalaciones. No nos dejaban tener dinero propio,
de manera que tendría que arreglármelas para huir algún día que nos mandaran por provisiones o ingredientes para los rituales. Esperé con calma el momento adecuado. Me tomó un par de meses hasta que volvieron a tener suficiente confianza en mí como para dejarme ir, solamente acompañado de mi novia, por un cargamento de alimentos. Me dieron el efectivo para pagar. Fuimos ambos al mercado. Nos dejaron llevar una camioneta para cargar todo. Pocas cuadras antes de llegar al mercado, le mencioné a mi novia que debíamos irnos. Como en broma, solamente para ver cómo podría reaccionar. Cuando ella se aterró ante la perspectiva de irse del culto, supe que no había vuelta atrás. Estacionamos el auto ahí con la excusa de que más adelante no encontraría espacios. Cuando ella se descuidó, me lancé para presionarle el cuello. Era un truco que hacíamos en la secundaria para desmayos entre los compañeros. Así que pensé que si presionaba un poco más en el juego, la dejaría fuera de servicio el tiempo suficiente como para poder largarme de ahí. Una vez que se durmió, no obtuve mucha resistencia porque ella era muy menuda. La dejé en la camioneta descansando. La vi con tristeza una última vez y me fui de ahí con el dinero de la compra. Que no era mucho, pero al menos sería suficiente como para llegar a casa de mis padres, si es que seguían en el mismo domicilio. Una vez a salvo, no tardaron en suceder cosas extrañas en mi casa. No podía dormir. Sentía que ojos me veían en la oscuridad de mi cuarto, de manera que siempre estaba alerta. Mi mamá me ayudó a que bendijera el cuarto y a mí, luego de lo cual descansé un poco, pero entonces noté que los miembros de la secta ahora me seguían físicamente, buscando la oportunidad de vengarse. Por seguridad de mi familia tuve que irme de la casa. Les llamo de vez en cuando, pero siempre ando cambiando de domicilio para evitar que me alcance la secta satánica. Recuerda que puedes encontrar nuestro contenido en Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts como Inframundo Relatos, donde hallarás espeluznantes y aterradoras historias. Te dejaré los enlaces en la descripción y comentario.